He de reconocer que mi vida cambió cuando descubrí el marketing industrial. El marketing B2B industrial tiene sus propias características, su disciplina. Tener un producto magnífico en un cajón. Si nuestro objetivo es aportar valor o ayudar a las personas, no nos sirve para nada. No obstante, si teníamos un buen marketing, aunque tengamos un mal producto, podemos conseguir datos que a futuro nos permitan crear un buen. El nivel de inversiones en cualquier producto industrial suele ser tan alto que raramente se invierte. Evidentemente, y pensando en la salud de los negocios y en aportar valor con los productos o soluciones que vayamos a crear, lo obvio y lo que debemos recomendar a cualquier persona que decida emprender, lanzar un nuevo producto o ya tenga una empresa consolidada y quiera lanzar una actualización de cualquiera de sus líneas de servicio es: necesitas un balance. De aquí diseñamos tanto la estrategia de producto y creamos un producto que resuelva la necesidad, que se adapte al mercado, que haga todo aquello que nuestro cliente va a requerir y va a valorar. En el sector industrial, posiblemente, todos los pedidos nos vengan dados en una reunión, en un acuerdo a 3 años, en un Google. Bueno, pues si yo empiezo durante este año, lo complemento con una campaña de pago, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jaume, pues ese proceso que tiene que acabar siendo orgánico, pues se me acelerará, porque desde el minuto 1, desde el primer euro, yo ya estoy obteniendo la proporción de lo que espero. 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 1 millón de euros, da igual. Un espacio donde analizamos los retos reales que viven las empresas al llevar una idea al mercado. Hoy hablamos de marketing industrial y estrategia B2B junto a Oriol Brutau, experto del sector, y Jaume Casas, CEO de Estímulo. Juntos repasamos las oportunidades, errores comunes y decisiones que nuestro departamento Go to Market afronta cada día. Si tienes una idea o diriges una empresa, este episodio te ayudará a entender cómo convertir el marketing en un verdadero motor de crecimiento. Hola, bienvenidos al capítulo de hoy. Jaume, Oriol Brutau, experto en marketing y en muchas otras habilidades. Todas no se pueden decir. Todas no. Y hoy básicamente centrarnos en tu faceta más marketingiana, industrial, y que te llevó a escribir el marketing industrial, una guía práctica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poco sobre el libro? Bueno, sobre el libro poco más que es un libro guía, es un libro, digamos, que da una visión general, pero a la vez complementaria de lo que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos el marketing industrial, porque el marketing industrial, o el marketing B2B industrial, tiene sus propias características, su disciplina en sí misma, y como todos estamos muy familiarizados con el marketing de gran consumo y nos parece que ambas técnicas, de alguna forma, o disciplinas pueden servir para entornos tanto B2B como B2C, pues bueno, yo aquí aposté por hacer una diferenciación y en tal caso ubicar dentro del marketing para empresas industriales o productos industriales en qué marco nos podíamos mover de una forma más o menos eficiente. Tú tienes un perfil un poco particular porque también estudiaste diseño industrial. Sí, efectivamente, sí. También estudié. Y esto creo que fuiste de los más rápidos en descubrir. Sí, de hecho yo fui pionero en el ámbito del diseño industrial porque ya venía de proyecto industrial, de proyección industrial. Luego, pues en lugar de ir a ingeniería, fui a diseño industrial, pero he de reconocer que mi vida cambió cuando descubrí el marketing, ¿no? Porque de alguna forma en ingeniería, en diseño industrial, nos enseñan a hacer buenos productos, los mejores productos que sean posibles, en muchos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de usabilidad, de diseño, de ergonomía, pero no nos enseñan a que esos productos tengan un impacto en el usuario desde el punto de vista de éxito de mercado. Entonces yo tenía el hándicap de que me conocía buen diseñador de producto, era reconocido por mis clientes como buen diseñador de producto. Yo he diseñado infinidad de productos de cosmética, de packaging, pero había productos que no se vendían. Cuando iba a manos de un cliente que tampoco sabía vender, entonces teníamos ahí un reto. Y un día, sobre los 26, 27 años, me pregunté por qué había productos que estaban muy bien diseñados y producidos y no se vendían. Y aquí era mi pregunta, ¿es mejor un mal diseño y un buen marketing o al revés?
Bueno, a ver, tú me estás preguntando qué prefieres, al padre o a la madre. Yo creo que un buen producto es necesario para luego tener un buen resultado comercial. Pero un buen producto escondido en un cajón, en una cámara oscura, en un almacén, no se va a vender nunca. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es impulsar un buen producto de diseño de una forma eficiente en el mercado, ¿no? Cuando el cliente se da cuenta de los que puede acceder a un producto con unos beneficios evidentes para él, porque ha sido debidamente comunicado, debidamente mostrado, pues entonces tenemos éxito ahí, ¿no? Ujú. Buen producto lanzado de una debida forma es éxito seguro. Sí. Aquí, obviamente estoy de acuerdo, es necesario hacer un buen marketing y es necesario tener un buen producto si quieres fidelizar a tu cliente, a tus usuarios, es imprescindible, aquí no hay ninguna duda. Pero al corto plazo, si podemos vivir sin uno, creo que es probablemente sin un buen diseño. ¿Por qué? Si tú tienes un buen diseño y un mal marketing, Sí. puedes tener un producto magnífico en un cajón. Si nuestro objetivo es aportar valor o ayudar a las personas o generar negocio, da igual, ese producto magnífico en un cajón no nos sirve para nada. No obstante, si teníamos un buen marketing, aunque tengamos un mal producto, podemos aprovecharlo. No tanto para un negocio a largo plazo, que obviamente sin un buen producto esto no va a funcionar, es imposible. Tenemos que resolver un problema, satisfacer una necesidad, dar algo que la gente quiera, que quiera utilizar. Pero podemos conseguir otras cosas, podemos conseguir datos que a futuro nos permitan crear un buen producto, datos que nos permitan entender cómo es ese tipo de usuarios, por ejemplo. Con lo cual, ¿es suficiente? Obviamente no. Pero al corto plazo nos puede permitir tener algún beneficio. Pero, Jaume, ¿tú hablas de un producto final o de una versión mínima viable que no tiene Claro, terminado el ciclo de diseño, ¿no? es una muy buena pregunta. Sí, es importante distinguirlo. Es decir, Mi respuesta iba alineada en la parte de decir, vamos a contestar la pregunta de Xavi y mojarnos en si el padre o la madre. Evidentemente, sin un buen diseño a largo plazo es imposible que funcione. Con lo cual, esto nos sirve para tener, podemos llamarle de mil formas diferentes, una beta, un MVP, una primera versión, da igual. Tenemos un primer producto con el que salir y testear un mercado, escuchar su respuesta, su feedback y a partir de aquí construir lo que venga después. Lo que es imposible, creo yo, es tener a largo plazo un buen producto que funcione. Aunque, pero ya entramos en el mundo de las excepciones y excepciones las hay tanto de un tipo como de otro. Hay productos en los cuales no se ha hecho nada de marketing, pero el producto era tan bueno que han funcionado porque o no tenían competencia, porque resolvían un problema muy patente y no había otra solución. Pero también tenemos casos de marcas, por ejemplo, de influencers de forma más reciente, por ejemplo, que han vendido productos que eran, no sé cómo decirlo de una forma polite, pero eran malos productos que no resolvían nada, pero que el mero hecho de tener una buena marca o una buena estrategia de comunicación detrás ha hecho que se vendiera a montones. ¿Qué pasa? Ha sido una ola, ha pasado, una tendencia, una moda, y como ha venido, se ha ido. en el contexto del diseño de productos o de servicios, especialmente en mi área, que es el industrial, el nivel de inversiones en cualquier producto industrial suele ser tan alto que raramente se invierte en productos a corto plazo. Es decir, la Totalmente. inversión en cualquier producto formal, que tenga una forma física, que requiere moldes, primero un proceso de ingeniería, luego moldes, luego proceso de producción, implantar un proceso de producción, luego la distribución, luego difícilmente vayamos a encontrar a alguien que invierta en esto en un bluff, en un producto a corto plazo. Esto en cuanto a industrial. Yo no digo que como estrategias de producto de gran consumo
tenemos que dialogar tan intensamente con el mercado que necesitamos sacar muchos productos muchas veces para que al final uno de ellos se quede y nos permita amortizar todo el resto de productos no viables. Pero en industrial suele reducirse este gap. En industrial, imaginemos el lanzamiento de un coche. No podemos pensar en todo el proceso de lanzamiento de un coche, o en el lanzamiento de una máquina herramienta, o en el lanzamiento de un dispositivo médico, en términos de corto plazo. Debemos pensar en términos no solamente de largo plazo, sino que el proceso de maduración, desde la idea, por decirlo algo, que no existe la idea como tal, desde la idea al mercado, es ya largo en sí mismo. Es un proceso de 5, 6, 7 años, 10 años de inversión constante. Con lo cual, hombre, no digo que puede venir en algún momento, puede haber la excepción, que en algún momento algún producto haya surgido por casualidad, de rebote o de variación de otro, y haya tenido éxito, pero no es estratégico. En tal caso, es casual. Totalmente de acuerdo, súper alineado con lo que estás contando. De hecho, lo óptimo, obviamente, no es que prefieres al padre o la madre, es necesitamos un buen diseño, necesitamos una buena parte de comunicación, necesitamos una parte de escucha del cliente, del usuario, y a partir de aquí diseñamos tanto la estrategia de producto y creamos un producto que resuelva la necesidad, que se adapte al mercado, que haga todo aquello que nuestro cliente va a requerir y va a valorar. Y diseñaremos igualmente también la estrategia de comunicación, porque no podemos hacer una estrategia de comunicación adecuada si no tenemos controlados cuáles son los canales que utiliza nuestra audiencia o nuestro target objetivo, de qué forma debemos comunicarnos con ellos para que el mensaje sea eficiente, con lo cual, evidentemente, y pensando en la salud de los negocios y en aportar valor con los productos o soluciones que vayamos a crear, lo obvio y lo que debemos recomendar a cualquier persona que decida emprender, lanzar un nuevo producto o ya tenga una empresa consolidada y quiera lanzar una actualización de cualquiera de sus líneas de servicio es: necesitas un balance. Necesitas trabajar ambas patas y una sin la otra es súper arriesgado y para nada lo recomendaría a nadie. Aquí un punto que creo que los dos, Muriel también estaba introduciendo, es este concepto de marketing para validar, en la idea de son procesos largos, son proyectos complejos, altamente tecnológicos cada vez más, pero precisamente por estas inversiones tan a largo plazo, la visión del marketing industrial más para validar qué prestaciones pueden ser las más aceptadas en el mercado, dónde poner el foco, ¿no? Incluso poder sacar de 10 prestaciones, a lo mejor centrarse en 2 y dejar para un nuevo rediseño otras prestaciones. Este podría ser en el siglo XXI un factor muy determinante del marketing digital, o ya no sería marketing. Claro, vamos a ver. Yo antes, Xavi, quizá nos hemos dejado definir qué es marketing. Para mí, y desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista establecido por el sector, es que al final marketing es una forma de argumentar y de construir una propuesta de valor. Es decir, está en la forma del producto o en el diseño del producto también una decisión de marketing. Cuando en un entorno donde hay más demanda que oferta, es decir, cualquier cosa que hagamos, alguien nos la comprará, desde un polo de vestir hasta un componente electrónico, cuando tenemos más demanda que oferta, la mejor decisión de marketing es orientar todos los recursos a producción, porque tenemos que atender mucha demanda. Cuando tenemos más oferta que demanda, es decir, algo parecido al contexto actual en la mayoría de situaciones, que es que tenemos muchos fabricantes, muchos productores haciendo el mismo producto, productos sustitutivos simultáneamente, con lo cual tenemos mucha más oferta que clientes, ahí es donde tenemos que poner atención en el diseño, en la diferenciación, en la propuesta de valor, en el argumento. Pero todo es marketing, desde el diseño de producto a la entrega del cliente. Cuando estamos en gran consumo,
competimos incluso con el color del packaging del lineal del supermercado. A nadie se nos escapa la estrategia del primer, creo que fue Flor, del primer suavizante, que decidió en diseño de producto no precintar el tapón del suavizante, porque detectó que la decisión de compra estaba no en el packaging, sino en el aroma del producto. Con lo cual, una decisión ¿de qué? De diseño, de marketing, porque forma parte de la actividad de diseño, fue no precintar el tapón. Como no era un producto ingerible, de alguna forma, poco se podía alterar. Entonces, una decisión de diseño de producto fue no vamos a precintar el tapón porque la decisión está en el aroma. Bien, eso cambió la categoría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en industrial? En industrial, aunque no, el sector dice que es un proceso más racional y del que yo no estoy del todo de acuerdo, sí que existen otros procesos que nos ayudan a definir cómo se vende este producto. Y como decía, valorando en qué posición estamos en relación a la oferta o la demanda, ahí en diseño de producto podemos empezar a tomar decisiones de marketing. Y es un error cuando nos vienen los clientes y nos dicen, hemos hecho todo el proceso de desarrollo de producto y nos hemos dado cuenta que ahora no vendemos. Entonces tenemos muchas veces que ir para atrás y llegar al diseñador industrial. Pero es que estamos en una parte finalista del marketing de B2B, ¿no? Del marketing industrial. Porque marketing industrial es un fabricante de una máquina capaz de soldar la carrocería de un coche a un eje. El que fabrica el robot, ¿en qué producto tiene y en qué momento de su cadena de valor de producto empieza su decisión de marketing? Mucho antes del diseño de producto. Empieza incluso en la tradición de la compañía de reconvertirse a robótica. Y eso es una decisión de marketing y hemos visto en el mercado, si luego nos da tiempo podemos hablar de casos, de cómo las decisiones de marketing de escucha activa en el mercado nos cambian incluso de producto y de categoría. ¿Sí? Es verdad que en nuestro proceso de diseño muchas veces los aspectos más intangibles los intentamos entender y tangibilizar para precisamente en nuestro caso hablar de un lenguaje de diseño que cumpla con unos requisitos de marca que siguen un posicionamiento para una posible salida al mercado. Claro, claro, porque en definitiva, diseño de producto, y volvemos a papá y a mamá, diseño de producto también es una decisión de marketing, ¿no? Es decir, al final tenemos que hablar de el conjunto, ¿no? de la familia. Aquí no sé si estoy tan de acuerdo en esta última afirmación de que el diseño de producto forma parte del marketing. Lo que sí que creo es que deben ir de la mano una de la otra. Y que si entendemos el marketing como esa escucha activa o como esta comunicación bilateral para simplificarlo, entre la empresa y quien diseña el producto con el cliente y usuario al otro lado, si esta parte de comunicación es bilateral, nosotros escuchamos como diseñadores y utilizamos todo este feedback para hacer un proceso de desarrollo o de diseño y construir algo que es a lo que le llamamos diseño industrial, por ejemplo, que va mucho más allá, pero no entramos ahora en ese melón, pero es el conjunto de herramientas y recursos que tenemos para en otro momento volver a comunicar y transmitir todo aquello en respuesta al feedback inicial del usuario. Creo que, y aquí tenemos muchísimos ejemplos. El lenguaje de diseño es uno de ellos, pero podríamos hacer una lista infinita de casos. Marketing debe apoyar aquí, con lo cual la mirada de marketing debe estar no solamente en diseño de productos, sino también en producción y en ventas y en operaciones. Luego lo aterrizamos en quién hace qué. Desde mi punto de vista, lo que tú hablas, que es 100% verdad, ya entra en el terreno operativo. Es decir, desde marketing o desde estrategias se decide
que tenemos que tener un portfolio amplio de producto porque tenemos una oferta diseminada o de diferente demanda, ¿no? Bueno, pues vayamos a tomar una decisión de posicionamiento de producto en un catálogo amplio de oferta. Bueno, pues en cada línea podemos hablar de diseño de producto distinto, diferenciado. Por ejemplo, un ejemplo de gran consumo, porque aunque estamos en un contexto de industrial, el gran consumo nos ayuda a hacer, bueno, todo el mundo accede a cualquier producto de gran consumo. Por ejemplo, de café, ¿no? ¿De qué forma compramos el café? Hoy vamos al supermercado, vamos a cualquier parte, salimos de aquí y ¿de qué forma podemos comprar el café? El café lo podemos comprar a granel, que nos lo tritura, ¿cómo se llama? Nos lo muelen en el mismo sitio. Lo podemos comprar en paquetes de kilo, de medio kilo, lo podemos comprar en cápsulas, en cápsulas. Lo podemos comprar incluso en bolsitas de textil. Lo podemos comprar de muchas formas. Cada una de estas formas podríamos simplificarlo diciendo que es una oferta de diseño industrial distinta. Un tratamiento de formal distinto, con un tratamiento productivo distinto, con un tratamiento incluso de go-to-market distinto. Pero al final nosotros lo que hemos decidido como compañía es tener una oferta de café en distintos formatos. En industrial pasa lo mismo. Imaginémonos que cualquier compañía, y hoy más que tenemos distintas categorías de coches, distintas categorías de uso del automóvil. Imaginémonos una compañía que decide tener desde un utilitario a un todoterreno, pasando por una berlina, Todas las marcas hoy tienen una amplia gama de coches para atender distintos formatos de clientes. Toman decisiones. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién no es mi cliente? Entonces, nosotros cuando tomamos esta decisión, vamos a tener distintas líneas de oferta de café, de modelos de coche. Luego, el diseñador correspondiente decide tomar todas sus acciones y todas sus decisiones para construir o diseñar o producir ese coche para ese. En industrial pasa lo mismo, pero mucho más contenido. Por ejemplo, una máquina herramienta. La empresa industrial está en una categoría de máquina herramienta de uso intensivo, de uso doméstico, donde tiene proveedores que le venden. Uno le venderá el plástico, el otro le venderá el motor, el otro le venderá los complementos, el otro le venderá. En este proceso de venta entre compañías es donde todavía no hay diseño de producto, pero hay diseño de marketing. Diseño de a qué precio compro, a qué calidad compro, dónde compro. Todo esto podríamos decir que desde el punto de vista de decisión está repartido en compras, en ingeniería, en producción, pero al final fíjate que donde yo quiero llegar es en ¿quién decide todo? ¿Quién decide todo? ¿No? Pues todo lo decidirán orgánicamente, lo decidirá un comité, pero no deja de ser una decisión de marketing. Sí, aquí un poco, si ahora yo me pongo ¿Sí? con el principal clientes que pueden estar escuchándonos o emprendedores, ¿no? Yo no dispongo de un departamento de marketing, un departamento de operaciones, un departamento de industrializaciones, ¿no? ¿Dónde pongo mi primera inversión en marketing? Interesante. ¿No? Porque en el mundo industrial de fabricación hay departamentos, pero nosotros lo vemos cada día, ¿no? La gente viene con un budget muy reducido y ¿dónde pongo esta inversión en marketing? Porque si te la pongo en marketing no la voy a poner. No. Claro, interesante. Mira, todas las empresas toman de forma natural todas las decisiones que tienen que tomar. La pregunta primera es, ¿las toman en base a la información o a la formación o al criterio necesario para cada cosa? Obviamente hay productos, sobre todo en industrial, que donde más pesa el criterio de venta es en la parte funcional, donde ahí la parte formal, por supuesto estética y quizá posiblemente ergonómica, pues no pese, porque es un componente dentro de otro componente que está dentro del componente que al final es funcional. ¿Le doy al interruptor y funciona o le doy al interruptor y no funciona? Si funciona, éxito; si no funciona, fracaso.
tendré devoluciones. Pero estoy tomando decisiones de marketing en el momento en que decido ofertar un interruptor. Y un poco para que nuestra audiencia también pueda aterrizar el concepto de marketing, que es qué metodologías y sobre todo qué herramientas tenemos para saber si estoy implementando el marketing bien, si puedo mejorarlo. Primeramente hay metodologías y lo que más me interesa a mí es decir, ¿qué métricas puedo analizar para saber si lo estoy aplicando bien? O sea, en un mundo digital, ¿no? El incremento de followers, ¿no? Pues, pero esto aterrizado al mundo más industrial del marketing, ¿qué métricas podríamos o primeramente, qué herramientas podríamos aplicar? Antes de entrar a las herramientas, yo creo que lo primero que debes preguntarte es ¿qué quieres saber? Y la respuesta a esta pregunta te va a llevar a las siguientes. Me explico un poco mejor. Si tú tienes una empresa que da igual si están haciendo o si tiene 100 años y tienes clientes y estás con un producto en el mercado, ¿qué objetivos tienes a nivel de negocio y qué quieres conseguir? Y en base a esto, tú sabrás qué es lo más importante para ti. Sabiendo qué es lo más importante para ti, simplemente necesitas definirlo. Y aquí vas a encontrar cuáles son los indicadores, los KPIs, ponle el nombre que tú quieras. Pero cuáles son aquellos datos, aquella información más relevante para ti en ese momento, porque igual una métrica que es muy importante para ti, para el negocio de al lado no lo es. O una que lo era mucho para ti hace 2 años, dentro de 2 no lo será. Con lo cual, lo primero es qué es lo más importante y a partir de aquí definimos una estrategia tanto para seguirlo como para optimizarlo en función de lo que queramos conseguir y buscamos las herramientas que nos ayuden a ello. En un momento puede ser el seguimiento de unos datos, en otro momento puede ser generar alcance porque necesito aumentar audiencia y hacer outreach, y en otro momento puede ser optimizar un funnel para convertir mejor los leads o sea, la audiencia que tengo y convertirla a leads. O en función de lo que necesites, podemos investigar después cuáles son las herramientas, cuáles son los canales o las estrategias que mejor te funcionen. Pero lo primero es tener claro qué quieres saber y qué quieres hacer. ¿Cómo lo podemos ayudar en este punto? Porque después entiendo que es fácil si hacemos un SEM, SEO. Lo que dice Jaume es muy interesante, pero es mucho más simple. Pongámonos de nuevo en el contexto del marketing industrial. En el marketing industrial funciona algo que suele funcionar en la vida, pero que es casi siempre cierto, como mínimo un 80% de las veces, que es la teoría de Pareto. En el sector industrial, el 80% de las ventas las hacemos o se hacen en el 20% de los clientes. Con lo cual ahí no hace falta muchas métricas ni muchos sistemas de proceso de datos. Lo que necesitamos es salir a la calle. Es decir, en el sector industrial, posiblemente, todos los pedidos nos vengan dados en una reunión, en un acuerdo a 3 años o en un congreso del sector, donde nosotros tenemos una capacidad única en el ámbito industrial, que no en el gran consumo, de hablar con el cliente, de hablar con quien toma la decisión de compra. Con lo cual, en el ámbito industrial, e insisto, porque es fácil que nuestra mente se vaya siempre al gran consumo a vender miles de unidades, millones de unidades como un teléfono. Bueno, cuando hablamos de yo fabrico 6 máquinas al año y tengo los próximos 7 años vendidos porque tengo 2 años y medio de producción de ese producto, y esto es típico modelo de empresa industrial, por ejemplo, pues ahí yo tengo 12 clientes. No me hace mucha falta demasiados procesos complejos de análisis de datos. Tengo que tener 12 reuniones. Entonces sí que es importante, como tú dices, Jaume, saber qué tengo saber qué necesito saber. Pero es más importante todavía es cómo tengo que preguntar. ¿Qué pregunta? ¿Qué necesita realmente mi cliente? Porque mi cliente fácilmente me dirá, mira, esta máquina que me fabricas y que me entregarás dentro de 2 años,
para mí tiene una curva de maduración de 12. Y en 12 años te voy a pedir tecnología, inteligencia artificial, trazabilidad, te voy a pedir conexión remota punto a punto. Entonces yo ya sé lo que tengo que estar preparando para el desarrollo de producto para dentro del pedido que vendrá dentro de 6 años. Si yo no incorporo esto, que es una pregunta simple, este pedido no me vendrá a mí, me vendrá al competidor que ya está poniendo todo esto. Con lo cual, yo te diría, Jaume, 100% razón, cuando fabricamos un producto de gran consumo. Pero cuidado cuando fabricamos producto industrial. Vale, yo te he puesto en el extremo opuesto al fabricar teléfonos inteligentes, ¿no? Porque 6 máquinas al año, ¿no? Pero imaginemos una calderería industrial o valvulería industrial que vende a todo el mundo, que exporta a todo el mundo, que factura 250 millones de euros y que, ¿cómo pregunto yo qué válvula, cómo sé yo qué válvula me va a pedir mi cliente? Entonces, ¿cuál es la escucha? Bueno, pues yo sé si tengo una expertise en fluidos densos, más o menos densos, contabilizar especialmente los litros, el flujo que pasa por ahí, que no pasa por ahí. Estoy intentando, de alguna forma, explicar que al final la información es fácil de encontrar, está en el cliente. Y no necesita grandes volúmenes de datos. El problema es cuando gestionamos la empresa desde el producto y no desde el mercado. Y volvemos a esa pregunta, desde mi punto de vista. Si gestionamos nuestra empresa desde la pregunta y no desde la solución, desde qué va a necesitar el mercado y no desde cómo yo puedo diseñar de bien y de cool mi producto, entonces es cuando estamos respondiendo a esta cuestión que tú planteas. Estoy totalmente de acuerdo en algunos puntos, por ejemplo, el que hay que gestionar la empresa desde esta pregunta, hay muchos enfoques, pero por supuesto hay que tener claro qué necesita el cliente y no qué quiero hacer yo para... Absolutamente. Esto es obvio. Los ejemplos que has dado también estoy de acuerdo y podemos poner muchos ejemplos de empresas que funcionan de esta forma. Es más sencillo de lo que aparece en muchos casos y lo que necesitas es, en estos casos, si hay 20 clientes potenciales, pues llamar las puertas de los 20 y a partir de aquí establecer relaciones y tal. Pero creo que el mundo industrial va mucho más allá y estamos trabajando nosotros, por ejemplo, con una compañía que hace motores eléctricos para diferentes casos de uso, muy diferentes entre ellos, y en todo caso es una empresa que vende a otras compañías, es un proceso de ventas de empresa a empresa, es un B2B, y sin duda está en un sector industrial. En este caso creo que tanto tener los datos controlados como tener los canales de comunicación mucho más allá de la relación, no digo que no sean importantes las relaciones con sus clientes, obviamente lo son, pero están apareciendo muchos recursos que todos tenemos disponibles que están cambiando un poco ese paradigma. Lo que hace unos años, por ejemplo, era imprescindible prácticamente asistir a una feria del sector para poder vender un producto, no digo que ahora no pueda ser interesante. Hay muchas empresas para las cuales va a seguir siendo interesante asistir a una feria, pero es probable que haya otros canales de comunicación con el mismo target objetivo que no pasa por ir ahí, ni hablar directamente a una persona. Si yo soy consciente de que la persona que me va a comprar, que el decision maker tiene estas características así, 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 que viven en esta ciudad o en estas regiones distribuidas por el mundo, que tienen esta franja de edad, que tienen estos gustos y les puedo hacer campañas de comunicación súper focalizadas a ellas y puede ser más eficiente que dedicar recursos, tanto de tiempo como económicos como personales, a algunos recursos que tradicionalmente han funcionado mejor. No digo que no funcionen, obviamente la relación en este caso, sobre todo para compras más reflexivas, sigue siendo un factor muy relevante, muy importante, pero creo que va mucho más allá y simplificarlo tanto a veces es peligroso, porque cada uno se lo puede llevar a un caso. Jaume, de nuevo te digo, lo que tú planteas posiblemente sea cambio
congreso y feria industrial por YouTube o LinkedIn. No te digo que no. Son ejemplos. Obviamente, es la parte del marketing operativo que te decía. Es decir, en las decisiones de marketing estratégico está el hacer matching entre a qué cliente dirijo, un producto que desarrollo. El cómo lo hagamos, yo te diría que todas son pocas. Es decir, debemos usarlas todas. Debemos usar el congreso, la feria industrial en Kuala Lumpur, porque es la forma de, cogiendo maletas y avión y internacionalizarme, pero obviamente debemos competir con otros que hacen motores multisectoriales que seguramente también están viendo los mismos clientes potenciales que nosotros, con lo cual debemos competir en todos los canales posibles de comunicación y con los formatos adecuados en cada uno. Por supuesto, es la parte operativa del marketing. Bueno, digamos, un matiz. ¿sí? No sé si estoy de acuerdo en la parte de tenemos que utilizarlos todos, sino aquellos que sean más óptimos para cada caso, porque no tenemos, si tuviéramos recurso infinito, obviamente los usamos todos, pero obvio. simplemente como estamos haciendo lo mismo. No. Sí. Yo te diría, debemos usarlos todos y añado en la medida que podamos, Vale. pero también en la decisión que tomemos. Es decir, debemos escoger. La omnicanalidad absoluta no existe, porque si tuviésemos recursos infinitos, quizá no plantearíamos productos para generar más recursos, porque los tenemos todos infinitos. Con lo cual te diría, sí, obvio que queremos. Pero fíjate tú, sea con el canal que sea o con los canales que sea, debemos comunicar, debemos tomar un diálogo en el sector industrial mucho más de tú a tú, mucho más cercano. Yo empezaba, creo, en la primera pregunta, diciendo, bueno, dicen, eso de dicen, que el marketing industrial es más racional. Y yo no estoy absolutamente de acuerdo. Se dice y se ha dicho siempre que el marketing industrial es más racional porque responde a necesidades más funcionales. Pero el proceso de decisión lo siguen tomando, hasta que no lo tome la IA, las personas. Esa será mi última pregunta. Pues me adelanto. Formúlala, que voy con la respuesta. Mi última pregunta. En este contexto hay un mito. Por ejemplo, si yo pago más por campañas, seré más amigo de las máquinas y me van a posicionar mejor. Por muy humanista que sea mi empresa. ¿Hablas del brazo robot que ensambla piezas o hablas del posicionamiento SEM de Google? Posicionamiento SEM. No sé, operativo. Posiblemente en mi empresa te lo resuelvan o Jaume te lo sepa resolver. Bueno, pues si tú pagas, el algoritmo te va a aplaudir y te posicionará antes que otro que no pague, ¿no? Aunque hay estrategias que adelantan incluso el posicionamiento SEM, ¿no? Pero esto posiblemente, Jaume, tengas más información que yo, ¿no? Es una decisión operativa. Es operativa, sí. Podemos abordar temas operativos del marketing, que son muy necesarios también, pero yo creo que es otra. ¿Tú eres más fan del orgánico? Como siempre, Es un necesitas un mix, balance. Si vamos a la parte operativa, como decía Oriol, y enfocado a Google y en buscadores como los de Google, que es lo que estamos hablando ahora, primero, ¿es más amigo el algoritmo de ti si pones más dinero? Sí, pero cuidado. Obviamente, si tú pagas, hay un sistema de pujas y puedes posicionarte. Cuidado con la escalabilidad de este proceso de pujas, porque no es cuanto más dinero pongas en una campaña en concreto, el coste probablemente va a ser mayor. Hay 1000 estrategias para optimizar esto, puedes dividir en muchas campañas, se pueden hacer muchas cosas, pero no es tan fácil como yo pongo más dinero y va a escalar infinitamente. Esto no se puede hacer. Fíjate, Jaume, no sé si te coincide con tu experiencia. Nosotros intentamos apostar, al menos en el ámbito de las empresas donde me muevo, por las campañas de pago en los procesos de salida. Sustituyen el lento proceso del posicionamiento orgánico. Es decir, si yo tengo, por poner un plazo, un año de trabajo intenso de posicionamiento orgánico, es decir, natural, en Google, bueno, pues si yo empiezo durante este año, lo complemento
con una campaña de pago, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jaume, pues ese proceso que tiene que acabar siendo orgánico, pues se me acelerará, porque desde el minuto 1, desde el primer euro, yo ya estoy obteniendo la proporción de lo que espero. 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 1.000.000 de euros, da igual. Todas las personas tenemos comportamientos que son diferentes en un momento o en otro. Es decir, la misma persona que el lunes entra en LinkedIn, igual el miércoles está en una feria, Se encuentra Oriol, que es experto en LinkedIn. por ejemplo. Pero igual por la noche, el jueves, está cansado y entra a Instagram. Igual en otro momento está en Netflix o consumiendo contenidos en TikTok. Lo que debemos hacer es conocer a quién nos dirigimos, cuáles son sus hábitos de consumo y ver en qué formatos y de qué formas podemos llegar a esas personas y transmitirles el mensaje que nosotros queremos. Si es un tipo de persona que utiliza Instagram y la plataforma nos permite crear un contenido alineado con el mensaje que le queremos transmitir, probablemente puede ser un canal o una herramienta adecuada. No tiene por qué. Jaume habla de la segmentación por hábitos de uso o de consumo. Es absolutamente cierto que antes segmentábamos por cualificación, es decir, edad, sexo, género, vaya, y etcétera, etcétera, ¿no? Hoy ya no se hace esto y hablamos de segmentación por hábitos de consumo. Pero en el contexto del marketing industrial, incluso podemos llegar a poner en relativa condición este tipo de segmentación. Porque, por ejemplo, cuando una empresa industrial, imaginemos que construye un vídeo en el que define las prestaciones claramente diferenciadas de su producto, en relación, por supuesto, a los otros, pero aunque se centre en su producto. Este vídeo, que puede estar colgado en YouTube y que lo va a ver un director de compras de un posible cliente un domingo por la tarde, dedicándole horas dedicándole la tarde a navegar por Internet, tiene otras formas de acceder a este vídeo. Una cosa tan simple, y vuelvo al diálogo 1 a 1, como mandarle ese vídeo. Es más, como que ese vídeo forme parte del paquete de instrucciones técnicas y especificaciones de un producto en mi oferta. Es decir, no tenemos que esperar ni que el hábito de uso de un usuario esté en un momento determinado, sino que esa producción audiovisual que nos permite competir en lenguaje con nuestros competidores puede llegar porque hemos saludado, incluso tocado y hablado con él, con el decisor de compra o con el prescriptor de nuestro producto, ¿no? Son estrategias diferentes, todas funcionan dependiendo de cuál sea tu objetivo y a quién te dirijas. Entonces, un matiz que me gustaría añadir aquí es, y volviendo a un punto que hemos comentado anteriormente, el concepto del A/B testing. ¿De? A/B testing. O sea, yo pruebo, es que puede funcionar en muchísimos casos, ¿no? Pero pruebo dos canales o dos creativos, por ejemplo, en un anuncio y puedo ver cuál tiene una mejor conversión. O puedo probar dos discursos diferentes al ir a visitar a un cliente y ver cuál de estos dos discursos me funciona mejor. Es decir, testear y aprender de mis propios errores y de mis propios aprendizajes, sea el canal que sea y la herramienta que sea la que utilices, pero no porque a alguien le vaya bien tiene que irte bien a ti, y lo mejor que puedes hacer es probarlo todo un poquito. No significa que inviertas todos tus recursos en estas pruebas, pero haz pequeñas pruebas, observa qué resultados te dan y empuja aquello que sí que te funciona mejor a ti. Y un poco también para ir cerrando, quería hablar de tendencias para que ya estamos pasado el año. ¿Habéis visto alguna tendencia o alguna dirección o algún insight que nos dé hacia dónde está
a este marketing industrial llegando para este año? Es una primera pregunta que me gustaría. Aquí otro aspecto que creo que no necesariamente de este año, pero sí de los últimos años, es la velocidad del cambio. Así como si miramos atrás 50 años, por poner un número, sobre todo el sector industrial, el cambio era muy lento y yo podía tener un producto y el mismo producto sin ningún cambio dentro de 20 años probablemente seguiría funcionando. Y lo mismo con la parte de comunicación. Si yo estaba estableciendo relaciones con X clientes y a través de los canales que fuesen, seguramente si hiciera lo mismo durante 20 años, seguiría funcionando tanto el marketing como el producto. Ahora esto ya no pasa. Hay muchos más cambios, muchos más rápidos en todos los aspectos y el marketing y en el sector industrial no son una excepción. Necesitamos adaptarnos de forma mucho más ágil a las demandas cambiantes de los clientes, a los recursos disponibles por nuestros competidores, por el mercado, etcétera, etcétera. Con lo cual, algo que estamos viendo este año, y aquí podríamos entrar en detalle por temas de cómo están afectando los LLMs en la comunicación, pero una tendencia que sí que no hay ninguna duda de los últimos años es la velocidad de este cambio y la necesidad que tenemos desde la parte del marketing en el sector industrial, entre muchos otros, de adaptarnos. Y para, si me permites, Jaume, complementando la aportación sobre el cambio, te diría que la velocidad, que es que además la velocidad influye en algo muy importante, es que de pronto aparecen competidores de donde no los teníamos detectados. Sí. Es decir, cualquier empresa industrial le puede venir un competidor, ya no de una startup, sino de un rincón de cualquier otro mundo que se hace presente en nuestro mercado en el preciso momento en que aparece. Por ejemplo, los coches eléctricos chinos o, por ejemplo, cualquier cosa que venga, pero no tiene que ser de China, puede ser de aquí mismo. Es decir, a la velocidad del cambio se le añade que si la empresa, que ya no hay empresas definitivamente establecidas a largo plazo, sino que todas las empresas están amenazadas a corto plazo por cualquiera que tenga un desarrollo nuevo, que a través de un MVP, de lo que venimos hablando en todo este rato, de una versión mínima que ha salido casi como desde una idea, se ha desarrollado y ha tenido éxito en YouTube, se industrializa al momento y se queda con el mercado. Y esto lo estamos viviendo en más de un ejemplo en este momento. Sí, tal vez. Bueno, creo que podríamos continuar hablando minutos, horas sobre el marketing, pero bueno, me gustaría dejarlo acá y sería un buen momento también para que dentro de un tiempo nos volvamos a reunir y todo eso que hemos puesto sobre la mesa, a ver cómo se ha tangibilizado, evolucionado y si realmente los productos cada vez son más amigables con las personas y con el planeta. Gracias, Jaume. Oriol, estás invitado siempre. Y placer, de verdad. Y bueno, con ganas de conocer tus nuevos métodos. Seguro. Gracias. Gracias.